Filipenses y vamos a leer el capítulo 1, verso 12 en adelante. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Capítulo 1, verso 12 al 30, que nos dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me regocijaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque además ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hasta aquí la palabra de nuestro Señor. Este sermón lo vamos a fundamentar sobre todo en el verso 20 y verso 21 de los que hemos leído. Hermanos amados, sin duda alguna que al escuchar y al leer lo que el consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, nosotros podemos comprender todo el gozo que había en Pablo, la libertad que había en Pablo. Estaba puesto en prisión, es muy cierto, él estaba en la cárcel domiciliaria en Roma. Él pasó prácticamente 2 años preso en esta cárcel. Y el apóstol Pablo aprovechó este tiempo de prisión para escribir 4 cartas, de las cuales tenemos Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Estas son las 4 cartas que también se les da el nombre de las cartas de la prisión del apóstol Pablo. En estas cartas podemos ver la libertad que hay en el apóstol a pesar de su prisión, a pesar de sentirse preso en una prisión que, aunque tenía ciertas libertades, no dejaba de ser prisión. Ahora pensemos en esto.
El Hijo de Dios que es transformado por el Evangelio sufre un cambio radical de la mente. Y el gozo del Señor invade su corazón. El gozo del Señor le trae, que viene a él, lo vuelve una persona estable, fuerte, que va hacia la meta. Dios transforma la mente. ¿Por qué transforma la mente Dios? Debemos de entender que la obra de Dios en el creyente comienza en su mente. ¿Pero por qué? ¿Por qué comienza en la mente? Hermanos, lo más frágil que el hombre tiene es la mente. Y el enemigo se aprovecha de eso y quiere hacer de las suyas con el ser humano. Y Dios empieza a trabajar ahí. Dios empieza a trabajar desde ahí en el hombre para que éste se fortalezca en Dios. Para que traiga todo pensamiento y traiga toda cosa que venga a su mente a la obediencia a Cristo, que es el verdadero propósito por el cual nosotros estamos en este mundo. Entonces, cuando hablamos del pensamiento, también hablamos de un cambio de dirección. Un cambio de dirección en la manera de pensar, un cambio de dirección en la manera de actuar, un cambio de dirección en todo lo que nosotros proponemos como vida. Cada uno de los creyentes es responsable, cada uno es responsable por enfocar su mente en las cosas que son para el bien del reino de Dios. El creyente debe tener esa facilidad, el creyente debe tener esa habilidad de que su mente sea transformada y desde allí la persona pueda prácticamente enfocarse en las cosas que tienen que ver con el reino de Dios y no con las cosas que tienen que ver con lo humano de la persona. El que nace de Dios ya no practica las cosas que desagradan a Dios, porque se debe a Dios, porque depende de Dios, sino que él se agrada, el creyente se agrada en aquellas cosas que rinden gloria al nombre de Dios, que traen alabanza a su nombre. El gozo, hermanos, comienza con nuestra actitud hacia la vida. Ahí comienza. Ya dije, Pablo estaba preso, pero su espíritu, su deseo de hacer la obra de Dios no estaba preso. No estaba limitado a las cuatro paredes, no estaba limitado al patio donde él salía. No estaba limitado a esa casa donde estaba confinado, sino que él estaba conforme en que Dios es el que tiene el control de todo. Y su esperanza era de que no importaba cuánto tiempo estuviera tras esas paredes, él iba a seguir predicando el Evangelio y presentando el plan de salvación a la persona que se le acercara. Y por lo menos tenemos un registro completo de uno de sus discípulos que se formó ahí, Onésimo. No sabemos bajo qué condiciones Onésimo estaba preso también, pero sí sabemos que había salido huyendo de la casa de su amo, porque además de haberse desertado de la casa de su amo, también había robado a su amo. Y eso era digno de muerte. El amo podía reclamar la vida y la cárcel para Onésimo sin ningún impedimento. No sabemos en realidad por qué estaba preso, pero el apóstol Pablo predica el Evangelio mientras está en la prisión, y Onésimo es uno de los que escucha el Evangelio y es traído a la luz del Evangelio a los pies de Jesucristo. Luego el mismo apóstol Pablo manda una carta dirigida hacia Filemón, y esa carta prácticamente era la carta de liberación para Onésimo. Y ya ustedes conocen el resto de la historia. Lo importante en esto, queridos hermanos, es que el gozo comienza con la actitud de nosotros, la actitud que tenemos nosotros hacia la vida. La prisión es solamente un objeto, pero nosotros podemos estar libres completamente, aunque estemos en prisión.
Pablo está preso en Roma, en su primer encarcelamiento, pero jamás perdió su libertad. Jamás perdió su libertad. Él siempre se mantuvo confiando. Su fuerza, su visión, su motivación estaban enfocados prácticamente en extender el reino de Dios. Y no se limitaba, como dije antes, a lo que había a su alrededor, sino que él estaba enfocado en llevar las buenas noticias de salvación a los que necesitaban escucharla. Para eso había sido llamado por el Señor Jesucristo. Para eso el Señor Jesucristo se le apareció. Para eso el Señor Jesucristo lo comisionó como apóstol a los gentiles, para que lleve el mensaje de salvación. Hermanos, Pablo nos da un gran ejemplo de firmeza en momentos de crisis. Hoy estamos viviendo un tiempo complicado con este virus que ha venido a amenazar nuestra vida. Mucha gente ha perdido sus trabajos, otros han perdido la salud, otros han perdido seres queridos. En fin, hay toda una tragedia que está pasando en este mundo en este momento. Y esto no es un asunto de una región, es un asunto mundial. Sin embargo, la actitud que nosotros tomamos ante esto hace la diferencia. Y yo creo que el apóstol Pablo, en este momento, él está enfocado en predicar el evangelio, no está enfocado en la circunstancia que él está pasando. Incluso el apóstol Pablo utiliza una palabra muy importante, la palabra martus, que es una palabra griega que significa martirio. Es una palabra que dice ser testigo a costa de la vida, a costa de nuestra libertad, a costa de privarnos incluso de la vida. Por eso es que el apóstol dice, si para mí el vivir es Cristo, si muero yo tengo ganancia. Pero si yo tengo que vivir, yo voy a vivir para Jesucristo y para anunciar este evangelio. Esta es la verdadera actitud del creyente. Ahora podemos ver, Pablo tiene una visión nueva. Pablo es un hombre con una visión nueva. Una visión de ministerio, una visión que lo llevará a hacer más ampliamente la obra de Dios. Mire, Pablo tenía todas las condiciones para sentirse triste, sentirse enojado, sentirse frustrado, sentirse que verdaderamente había perdido la paz. En otras palabras, Pablo tenía por qué sentirse amargado. Había estado preso en la región de Samaria. Él pidió y apeló para ser llevado ante el emperador en Roma y pasó toda una travesía. Él sabía que el único delito, que si se le puede llamar delito, aunque para ese tiempo en el imperio era un delito, era predicar el evangelio. Ese era el único delito que había cometido. Y él sabía de que posiblemente él iba a ser martirizado, posiblemente él no solamente iba a estar en prisión, sino que iba a tener que entregar su vida por causa del evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo no está enfocado en si voy a morir o si voy a vivir o qué va a pasar conmigo. Al contrario, el apóstol Pablo está enfocado en que yo tengo que hacer algo bueno, tengo que sentar un precedente para continuar. Y los filipenses, que estaban pasando gran persecución también, porque los filipenses, cuando Pablo escribe esta carta, están pasando gran persecución. Muchos habían perdido su trabajo e incluso estaban pasando grandes necesidades económicas. Y el apóstol Pablo les escribe y les dice: tengan gozo, alégrense en el Señor. De hecho, muchos pensadores biblistas han llamado a esta carta la carta del gozo. ¿Por qué la carta del gozo? Porque Pablo les escribe, y si ustedes van conmigo al capítulo 4, verso 4, Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
O sea, como confirmando, alégrense. Pero otra vez les vuelvo a animar, alégrense, manténganse firmes en el Señor. El apóstol Pablo está animando a los corintios y les insta, esto que ustedes están viviendo hoy no es nada, ya va a pasar la tribulación. Esa es la actitud que debemos tomar. Hermanos, a Pablo no se le había celebrado juicio, a Pablo no se le había condenado, sin embargo tenía ya mucho tiempo de estar preso. Solo en Roma se cree que pasó 2 años preso. Imagínese usted todo este tiempo privado de su libertad solamente por predicar el Evangelio. Con los ojos puestos en Cristo, Pablo cree que está a punto de ser asesinado, martirizado, como usted quiera llamarlo, por causa del Evangelio. Está confiado en Dios y él está consciente de que su peregrinaje en esta tierra posiblemente ha llegado a su fin, pero sus ojos están puestos en Jesús. Sus ojos están puestos en el Hijo de Dios que se le apareció camino a Damasco. Sus ojos están puestos en ese que lo tumbó a tierra, en ese que le dijo, tú vas a ser de testimonio, tú vas a ser un predicador a los gentiles y por medio de tu mensaje yo estableceré mi reino en el mundo gentil, por medio de tu mensaje. Ese es el enfoque. Y cuando una persona está enfocado en las cosas del reino, esta persona no tiene cómo prácticamente desviar su mirada en las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son pasajeras. Las cosas de este mundo son para este mundo. Pero el que tiene sus ojos puestos en Dios, ese está confiando en las cosas eternas. Ese está confiando en lo que está por venir, no en lo que está viviendo en el momento. ¿Cuál es la confianza entonces del apóstol Pablo? Primeramente, Dios ha comenzado un proceso y Dios lo perfeccionará. Esto es lo que Pablo dice. El que comenzó en vosotros, el que comenzó en ustedes, la buena obra, mire la palabra buena obra, se podría mejor decir esa perfecta obra de salvación, porque no es otra cosa la que está diciendo. Esa obra de salvación, ese Dios que la ha comenzado en ustedes, ese Dios la perfeccionará, ese Dios la terminará. Y en la glorificación ustedes van a ver la gloria de Dios. Dios ha comenzado. Nada de lo que el hombre haga tiene mayor impacto en la misma vida del hombre que su confianza en Dios, su confianza en Cristo, su confianza en la obra que Él está haciendo. Porque Dios es fiel para sostenerle. Pablo está seguro de que aunque su cuerpo sea sacrificado y su vida esté a punto de terminar, en Cristo Él comenzará una nueva vida. Él comenzará una vida sin fin, una vida que no tendrá fin. Pablo pudo ver esto camino a Damasco, Hechos capítulo 9, verso 1 al 19. Ahí se relata exactamente todo lo que pasó mientras el apóstol iba camino, o en ese entonces el perseguidor de la iglesia iba camino a Damasco. Hermanos amados, yo creo que el apóstol Pablo estaba pensando en esto también. Nuestra actitud ante la adversidad hace la diferencia. ¿Cómo vemos lo que está pasando alrededor de nosotros? ¿Cómo ves tú lo que está pasando hoy con toda esta situación de COVID? ¿Cómo ves tú lo que está pasando cuando hemos perdido seres queridos? Cuando hemos perdido trabajo, cuando nuestra economía está a punto de colapsar. ¿Cómo nos sentimos? Porque es aquí donde va a ser la diferencia. Si nuestra vida está confiada en Dios, si nuestro ser, si lo que somos está prácticamente en las manos de Dios, todo lo que hagamos tiene que reflejar esa obra perfecta. Los filipenses habían ayudado, los hermanos de Filipo habían ayudado al apóstol Pablo con donaciones, habían ayudado al apóstol Pablo con animarlo, habían ayudado al apóstol Pablo con muchas cosas.
ya que él fue uno de los que fundó la iglesia prácticamente en Filipo. Tenían una gran responsabilidad misional con el apóstol Pablo. Sin embargo, hoy también ellos están pasando. Y hoy es el tiempo de que el apóstol tiene que devolverles el favor. Tal vez no económicamente, pero no hay mejor gozo, no hay mejor recompensa que una persona puede recibir, que sea una palabra de aliento, que sea un apretón de mano, que sea un abrazo y que le diga: yo estoy contigo. No te preocupes, que todo esto que te ha sobrevenido, eso es algo pasajero, que Dios está contigo y yo estoy contigo también. Esa es la razón por la que nosotros estamos en este mundo. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Es que las pruebas vienen a mostrarnos esto, cómo está nuestra relación con Dios. Hermanos, Pablo entiende que hay que sufrir por la causa de Cristo. Él está seguro que el sufrimiento por la causa de Cristo tiene su recompensa. Y me imagino yo que al ser compañero de Lucas y al conocer a Lucas y saber cómo Lucas pensaba, el apóstol Pablo también leyó los versículos que están en el capítulo 9, versos 23 y 24 de Lucas. Mire, estos son momentos donde la verdad sale a la luz, sea como sea. Y recuerda las palabras que Lucas registra y el Señor Jesús dice en estos dos versículos. Y decía a todos, fíjense bien, Jesús predicándole a la multitud le decía, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere caminar conmigo, lo primero que tiene que hacer es niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Lo difícil en la lucha cristiana, en la vida cristiana, es esto: negarnos a nosotros mismos. Saber que yo ya no soy, hoy es Cristo en mí. Yo ya no existo, yo ya no intereso. Hoy es Cristo el que interesa, es Cristo el que vive en mí. Entonces dice, además dice, niéguese a sí mismo. Dice, tome su cruz cada día y síganme. La vida cristiana no es un asunto de ayer. Ayer fui cristiano y puse mi cruz, dicen algunos. Yo puse mi cruz porque estaba cansado. Me cansé de la iglesia, me cansé de los pastores, me cansé de los líderes, me cansé de todo el mundo y tiré mi cruz. Pero el Señor está diciendo, ¿qué dice? Si decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Hermanos, tomar la cruz de Cristo no es un asunto de decisión, es un asunto de compromiso con el reino, de compromiso con Dios, de compromiso con lo que nosotros somos. Pero mira el 24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera salvar su vida por causa del evangelio, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Hay un contraste. Jesús está diciendo, niégate, sígueme, pero también está diciendo, si tú por alguna razón pones la cruz a un lado, si tú por miedo o por vanidad o por lo que sea, pones la cruz a un lado, tú no eres digno del reino de Dios. Tú no eres digno. Y deberías de pensarlo 2 veces. Lo que interesa es que tú estés prácticamente constante en el evangelio, como el apóstol estaba constante. Bajo el proceso de Dios, cuando nosotros estamos pasando esta clase de dificultades, nosotros estamos bajo el proceso de Dios. Dios está glorificando. En algún momento de la vida tenemos que pasar por un proceso de maduración. Fíjese bien, esto es importante, hermano.
Todos tenemos que pasar por un proceso de maduración en la fe. Este proceso es doloroso. Ningún crecimiento va sin consecuencias dolorosas. Cuando una persona está en crecimiento y sus huesos se están estirando, es doloroso, duelen las coyunturas, duele los huesos, duele todo el cuerpo, puede sentir hasta fiebre la persona, porque la persona está en proceso de crecimiento. Lo mismo es en la fe. Cuando estamos en un proceso de crecimiento en la fe, tenemos que pasar por dolor, tenemos que pasar por angustia, tenemos que pasar por el sufrimiento para entenderlo. Y es difícil aceptar lo que estamos pasando. Además es muy difícil de comprender porque es incomprensible para nosotros en ese momento. Es algo fuera de lo común. ¿Qué tenemos que hacer? Depender de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. En ese momento, nosotros tenemos que orar esta oración, una oración sencilla y decir: Señor, yo no entiendo lo que está pasando conmigo y no pretendo entenderlo, pero lo acepto. Haz conmigo lo que tú quieras. Permíteme pasar por este proceso, porque sé que pasado este proceso, la victoria la tengo en Cristo Jesús. Dios nos hace pasar por este proceso porque tiene un plan. Y Él tiene que desarrollar ese plan en nosotros. Y Él va desarrollando su proyecto en nosotros. El plan de redención tiene que ser comenzado, pero terminado en nosotros. Este proyecto de Dios tiene que ser perfeccionado en nosotros. Y no hay recompensa sin dolor. No hay recompensa sin angustia. No hay recompensa sin un precio que pagar. Nadie puede evadir el proceso de Dios. Nadie puede dilatar el proceso de Dios. Nadie puede mejorar el proceso de Dios, porque el proceso de Dios es perfecto en nuestras vidas. Hermanos amados, ¿qué produce entonces el proceso de Dios? Por lo menos 4 cosas que produce. Primero, permite seguir el plan de Dios. Aumenta nuestra fe. Nos sostenemos en Dios. Y pase lo que pase, estamos firmes. Continuamos, porque Dios nos ha llamado a esto. Dios hace las cosas diferentes a nosotros. Por eso, seguir su plan sabio y prudente nos lleva principalmente a ser nosotros también sabios y prudentes mientras caminamos este proceso. Segundo, Dios desarrolla su carácter en nosotros. Para que el carácter de Dios sea perfeccionado en nosotros, nosotros tenemos que ser menos nosotros y más que Dios sea más en nosotros. Nosotros tenemos que ser menos y Dios tiene que ir creciendo en nosotros. Es la única manera que podemos nosotros prácticamente desarrollar el carácter de Dios. El carácter de Dios, hermanos, se ve reflejado en sus atributos, especialmente en los atributos comunicables: paciencia, bondad, amor, justicia, mansedumbre. Todas estas cosas nos ayudan a nosotros a mantener el carácter de Dios en nosotros. Y gracias a Dios, porque en los atributos comunicables Dios nos ha dado a nosotros también. Por eso es que son comunicables, porque Él ha compartido estos atributos con nosotros. Y el carácter de Dios se puede ir perfeccionando a través de estos atributos en nosotros. Sabiduría también, en tercer lugar, sabiduría para enfrentar la vida. No hay sabiduría sin conocimiento. El conocimiento, hermano, sin sabiduría es peligroso, es arrogancia. Pero el conocimiento y la sabiduría que van unidas, o el conocimiento que desarrolla sabiduría en nosotros, se va perfeccionando a tal grado que esta sabiduría nos permite ver la vida desde otra óptica.
nos permite ver la vida con otra actitud, nos permite ver la vida con una disposición del reino, con una disposición del pacto, con una disposición bíblica, con una disposición que está prácticamente establecida en la obra del Hijo y no en nuestra obra, en las perfecciones del reino y no en las cosas que son de nosotros. Hermanos amados, nada de lo que emprendamos en Dios será fácil. De hecho, todo lo que emprendamos en Dios va a ser atacado y que va a ser detenido, o por lo menos van a pretender detenerlo. Hay una lucha entre lo espiritual y lo carnal, entre lo humano y lo divino. Lo divino, lo espiritual siempre ve hacia el reino de Dios, siempre ve hacia el trono de Dios, mientras que la carne, lo carnal, lo malvado siempre ve lo de abajo, lo de esta tierra. Entonces hay una lucha constante y nosotros tenemos que perseverar para alcanzar misericordia de Dios. Con la vida o con la muerte de sus santos, Dios es glorificado. Mira el verso 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida, o por mi muerte. Pablo dice, no importa lo que pase con este cuerpo, es un estado, es un asunto del momento. Lo más importante es lo que yo voy a empezar a vivir. El día que yo muero es cuando en realidad empiezo a vivir. El día en que voy a la presencia de Dios es cuando en realidad mi vida tiene lógica, mi vida tiene sentido. Es en realidad cuando yo comienzo a ver a Dios, cuando yo comienzo a poner a Dios sobre todas las cosas. Es ahí cuando yo empiezo a ver la gloria de Dios. Mientras esté en lo humano, yo estaré expuesto al vituperio, estaré expuesto al sufrimiento, estaré expuesto a la desesperación, estaré expuesto a lo terrenal. Pero el día que yo muero, mi vida pasa a vida eterna, a un conocimiento pleno de la gloria de Dios, a un conocimiento pleno de lo que verdaderamente tiene sentido para mi vida. Hoy no, hoy todo es un espejo, vemos a través de un espejo. Así de que Dios nos ha de ayudar para esto. Hermanos amados, nosotros, si vamos a hablar de la obra de Dios en el creyente, en el cristiano, tenemos que hablar que Cristo es el centro. Cristo es el centro de nuestra vida. Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Pablo, antes de conocer a Cristo, vivía celosamente en su religión. Cuando Cristo ocupa el centro de su vida, puede decir que él, Pablo, ya no vive. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora todo lo que vivo, ahora todo lo que soy, ahora todo lo que he venido a hacer es por la obra de la cruz. Es por la obra del Salvador, es por la obra de redención elaborada en el Calvario. Por eso Pablo dice, yo tengo convicción y tengo testimonio. Para esta, Pablo está convencido que su vida solo tiene sentido si Cristo la dirige. Su vida no tiene sentido cuando él cuando él maneja tras el volante, él está seguro que puede fracasar. Cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, mira el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo, da testimonio de su fe. Él dice, de hoy en adelante, desde que Cristo ocupa el centro en mi vida, desde que Cristo ha venido a mi corazón, entonces yo no tengo otra cosa más que hablar del que me salvó, hablar de Jesucristo. Ese es mi enfoque, esa es mi dirección, a eso es lo que me dedico, a hablar de Jesucristo. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo, mas el morir
es ganancia, porque ya no tendré que estar padeciendo por la causa de Cristo. No es que Pablo se siente triste por padecer por la causa de Cristo. Al contrario, Pablo se siente privilegiado al saber que Dios lo ha encontrado digno de sufrir por el Evangelio. Me encanta la línea del himno de Will Thompson, que dice: Jesús es todo para mí bajo del cielo. Él es mi fuerza y mi vigor día tras día. Él es mi dicha, mi gozo y mi consuelo. Y sin su ayuda y sin su amor yo caería. En mi aflicción, a sus fuerzas, a sus fuertes brazos vuelo. Él es mi amigo que me colma de alegría. Solo en Él encontrará refugio. Solo en Él encontrar refugio puedo. Solo en Él haya solaz el alma mía. Y muy interesante la línea de este himno. Pablo está convencido y a la luz del testimonio de su salvación, para que la muerte y la vida son un testimonio firme de la gracia de nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo. Oramos al Señor. Dios Padre, eterno, glorioso Maestro, te damos gracias por tu palabra predicada, tu palabra expuesta. Y te pido, Señor, que nos ayudes, Padre, para comprenderla más y para vivir para ti. Señor, gracias, Padre. Mira, Señor, la salvación. Padre, aquellos que han oído, los hermanos que han oído, fortaléceles en la fe. Y si hay algún amigo que ha escuchado, alguna persona que no tiene una relación contigo, Señor, por favor, Padre, sálvalo. Es tu obra, Señor. Muchas gracias te damos en esta hora, Padre. Amén, Señor, y amén.